expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. Atención a la hora, son las 10 de la mañana. Ahora, sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en Salud en Vivo. Bueno, como todos saben, este mes es el mes del corazón, ¿no? Uno de los órganos, por no decir el órgano más importante de nuestro organismo, y por eso es que estamos cada semana hablando sobre diferentes formas de abordar a este órgano tan importante, ¿no? Una de las formas de abordar el corazón es a través de la resonancia, de la cardioresonancia. ¿Y qué es lo que se puede ver a través de la cardioresonancia o diagnosticar? Bueno, el daño del miocardio después de un ataque al corazón, anomalías congénitas del corazón, tumores y masas en el corazón, así como el debilitamiento u otros problemas con el miocardio, también síntomas de insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular u otras derivaciones. Entonces, es una forma o un método muy, muy importante y además muy moderno. Y que, valga verdades, no hay muchas instituciones en el país que las realicen. Bueno, siendo Clínica del Inca una de las pioneras en traer este método al Perú y lo utiliza desde el año 2009. Sin embargo, actualmente se están renovando muchos equipos y uno de ellos es este con software mucho mejores que permiten abordar y ver el corazón por dentro. Y para conocer más sobre este método que ve nuestro corazón por dentro, hemos invitado al doctor José Rosales Rosales. El doctor es cardiólogo, es especialista en imágenes, en diagnóstico por imágenes y en especial en cardioresonancia. Muy buenos días, doctor Rosales, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, señora Patricia, amigos de Salud en Vivo. Muy buenos días con todos ustedes. Sí, evidentemente la resonancia cardíaca no solamente tiene como misión, como objetivo de estudio el corazón con daño ya estructural, ya sea por un infarto o por una enfermedad valvular, sino que tiene la bondad de prevenir el infarto, que es la parte más importante, creo, para todos nuestros amigos de Salud en Vivo. No necesitamos llegar al infarto con la resonancia cardíaca, justamente es el método ideal para que aquel paciente que tiene los primeros síntomas, tal vez necesita de saber cuál es el estado de sus coronarias, y la mejor forma, el método, llamamos gold estándar, cuando algo es el método patrón oro para poder estudiar algo, es justamente este método. Este método es el que previene el infarto. Así de importante es este método. Nos puede ayudar a saber si es que una de las obstrucciones coronarias está en grado de severidad como para que pueda ser llevado el paciente a tiempo a el cateterismo y ponerse el stent antes de que tenga un infarto. Justamente esta es tal vez la parte más importante y vital para todos nosotros, ya que ahora hay otros métodos que también de los cuales disponemos, como por ejemplo la tomografía, en donde podemos ver la anatomía de las arterias coronarias, pero en donde justamente no sería el método indicado cuando ya tenemos un paciente con una enfermedad muy avanzada, cuando el paciente
tiene múltiples calcificaciones en el score calcio, y justamente este método para esos pacientes es el gold estándar porque permite saber si realmente eso que estamos viendo en la tomografía tiene indicación de ser llevado al cateterismo, o sea, sería un estudio de perfusión miocárdica con estrés farmacológico, y en donde obviamente, como usted bien conoce y ustedes deben de saber, la clínica INCA tiene una experiencia que se da desde el 2009, en donde no todo centro puede tenerlo a este tipo de estudios porque hace falta que sea una institución cardiovascular. En primer lugar, porque las complicaciones de hacerlo en otro tipo de instituciones más pequeñas podría ocasionar una complicación, tener una complicación durante el procedimiento. Y las instituciones o institutos cardiovasculares que sí disponen de sala de hemodinámica, sala de cuidados intensivos, son ideales para que se pueda realizar. Claro. ¿Y cuáles son los problemas que podrían ocasionarse durante por el medicamento? Por el medicamento, así es. El medicamento tiene la virtud de que ocasiona un grado de isquemia, o sea, significa sufrimiento del corazón. Claro. En ese momento solamente puede ocasionar eso siempre y cuando la arteria que tiene nuestro paciente tiene un grado de severidad. Entonces, si el medicamento o si el estudio se realiza en un paciente que no tiene enfermedad en las arterias coronarias de grado severo, nada. Es o blanco o es negro, pero no hay gris. Acá este método justamente le llaman patrón oro porque acá no hay dudas. Lo que está presente en el estudio es porque está, y además contamos con algo que es diferente. Nosotros en otros estudios, como la medicina nuclear, lamentablemente hay falsos negativos. Y nosotros tenemos la posibilidad de hacer cuantificación, que esa misma cuantificación es la que realmente da luz para saber si lo que tenemos es realmente severo. Mientras que con otros métodos existen estos problemas de falsos negativos, puede el paciente tranquilamente tener su enfermedad coronaria, ser de grado severo y en la medicina nuclear aparecer como que es normal. Por eso es que justamente, como usted bien conoce, la perfusión por medicina nuclear está muy por debajo de lo que hace la perfusión por resonancia cardíaca. Y eso creo que está en las guías internacionales, ¿no? Así es. Sí, yo he escuchado a los médicos hablar mucho sobre el beneficio de la resonancia sobre la medicina nuclear, es también sobre la tomografía, bueno, es que mide cosas distintas, ¿no? Exactamente, ¿qué se ve en una resonancia? ¿La parte funcional? ¿Qué es lo que vemos? Nosotros, además de que estamos viendo la parte funcional, que significa la función del corazón, no utilizamos radiación. Por eso es el método totalmente inocuo para todos los pacientes. A diferencia de la medicina nuclear o a diferencia de la tomografía, acá directamente no hay nada de emisión. Hay 0 emisión de radiación. No hay radiación alguna. Es un estudio muy seguro, en donde además de ver la función, nosotros inyectamos una sustancia de contraste, tal vez la más benigna que tiene toda la medicina, como el gadolinio, en donde al ingresar durante el proceso de inyección de adenosina, que es nuestro medicamento vasodilatador, solamente va a tener efecto siempre y cuando las arterias estén normales. Si no son así, si es un grado severo de estenosis, el vasodilatador no funciona y entonces el paciente va a presentar un defecto de perfusión. ¿Qué significa eso? Que simple y llanamente la irrigación coronaria no va a llegar. Y con ello el contraste. Al no estar el contraste en ese segmento, la máquina y su software van a marcar ambos. La vista del doctor que ve el estudio más la máquina haciendo mediciones de cuantificación del contraste gadolinio en ese momento. A veces, y quiero conversar con
con los amigos de Salud en Vivo, la máquina ve más incluso que el médico. El software es tan importante para nosotros que la inteligencia artificial ve mucho más que el ojo del médico. Qué bárbaro, no sé. Doctor, ¿qué es isquemia exactamente? Es el momento en donde nosotros encontramos que la circulación es insuficiente. Bien, bien. Una arteria cuyo grado de estenosis no es severo, va a tener todavía un grado de circulación porque la arteria tiene que irrigar el miocardio, que es una parte del corazón que está en todo el ventrículo izquierdo, y entonces ese ventrículo izquierdo, digamos que la sangre llega adecuadamente. Por el contrario, cuando la arteria tiene un grado de estenosis que es severo, evidentemente el miocardio que es irrigado por esa arteria no va a poder ser irrigado adecuadamente y va a sufrir. Esta isquemia, que es muy importante que los amigos de Salud en Vivo lo sepan, es lo que marca el por qué este tipo de procedimiento se debe hacer solamente en institutos cardiovasculares. Esta isquemia puede ser leve, moderada o severa. Nosotros esa parte no podemos certificar hasta qué grado podemos llegar. Por tanto, algunos de nuestros pacientes cuyas arterias están en un grado muy delicado podrían, en teoría, si es que, y porque está escrito así en las guías, podría tener algún tipo de complicación, como por ejemplo que el dolor precordial, el dolor en el pecho pueda prolongarse, o tal vez alguna arritmia, y por eso los institutos cardiovasculares, que es justamente en donde se hace actualmente este estudio de perfusión por resonancia, podrían albergar alguna complicación y resolver, porque el asunto es tenerla y resolverla, para que el estudio sea seguro para nuestros pacientes. Claro, entonces tiene que ser centros de alta resolución, como usted mismo ha dicho, ¿no? De repente con hemodinamia, que es la ayuda a desobstruir la arteria a través de la angioplastía y demás. ¿Y este procedimiento, doctor Rosales, también se puede hacer en niños? Actualmente, cuando nosotros buscamos, cuando buscamos lo que nosotros le llamamos anomalías de coronarias, o lo que existe son problemas congénitos, en donde lamentablemente por alguna complicación posquirúrgica, tal vez la arteria sufre algún grado de obstrucción por compresión de estructuras. Nos pasó, por ejemplo, con una paciente, justamente usted debe recordar una paciente que vino a nuestro centro con una transposición de grandes vasos, se opera exitosamente y luego regresa al Perú para sus chequeos después de la cirugía y evidentemente la arteria coronaria que ella tiene ha tenido algunos problemas en su evolución y también hay un grado de isquemia en los niños. Entonces, este tipo de estudios nos aclararía si realmente existe alguna indicación por la cual tener que evaluar la circulación de un niño. Normalmente nosotros, digamos que buscamos isquemia miocárdica en adultos, pero los niños, justamente aquellos que tienen cardiopatías congénitas, podrían, en base a complicaciones, ya sea por anomalías coronarias, anomalías en el nacimiento de las coronarias, o por compresión después de algún tipo de cirugía, en donde se comprime la arteria coronaria por otras estructuras que han sido tocadas durante la cirugía. Entonces los pacientes se quejan de dolor. Y este es el único método que justamente en forma rápida, efectiva y sin riesgos al de estar en una institución que puede resolver, lo puede hacer. Bien. O sea, en los niños sería después de una cirugía, o también hay la cardiorresonancia puede ver hacer otros diagnósticos. Sí, podría hacer otros diagnósticos, sobre todo para aquellos pacientes que tengan algún grado de deterioro, sobre todo en el tejido, o sea, en el miocardio, en base a los problemas congénitos del niño. O sea, no porque estén obstruidas las arterias, sino porque la enfermedad
va deteriorando la microcirculación. Incluso ahora que hemos pasado esta pandemia, muchos de nuestros pacientes tenían miocarditis por COVID, y es en el resonador a donde hemos podido darnos cuenta que los dolores precordiales de nuestros pacientes durante el COVID no eran por inflamación, sino eran por un daño de la microcirculación. O sea que aquellas teorías durante el COVID de que en realidad los pacientes tenían dolor de pecho porque tenían algún grado de irritación del pericardio, realmente no fue así. Clínica del Inca tuvo la suerte de poder evaluar muchos de nuestros pacientes y realmente había un deterioro de la microcirculación, que es ya la circulación de la arteria coronaria, pero por dentro del miocardio. O sea, cosas realmente complicadas que evidentemente se resolvieron, gracias a Dios, con los tratamientos que se les instauraron a los pacientes, y resolvieron. Pero que era evidente, mejor saber si tiene o no tiene isquemia el problema que se está investigando. Claro, lógico. Oye, qué interesante lo que acaba de decir, porque sí se ha hablado bastante en el COVID de cómo afectaba el miocardio, ¿no? Doctor Rosales, ¿y qué otros procedimientos o qué otras búsquedas se pueden encontrar a través o se puede buscar a través de la resonancia? Sí, justamente es algo en lo cual estamos trabajando ya desde el 2009. Nosotros, como bien dijo usted, estamos viendo las enfermedades valvulares. Es muy importante que todos los amigos de Salud en Vivo también puedan saber de que lamentablemente tenemos métodos diagnósticos que no por quererlos tener tienen defectos para el análisis, ¿no? Tienen ya sea complicaciones en su adquisición como en la ecocardiografía, también complicaciones en su interpretación, vuelvo a recordar, en la ecocardiografía, y no son defectos o problemas del médico, sino del método y de los equipos. Por tanto, estos defectos y problemas, ya sea de interpretación, de adquisición, terminan en un paciente con una enfermedad valvular no operados y que debieron haber sido operados a tiempo. Entonces, en ese tipo de pacientes en donde las dudas de los centros, de los hospitales, de los familiares que cada vez lo ven peor a su paciente, es la resonancia donde actualmente, bajo métodos que no tienen ningún tipo ni de error en la adquisición ni en la interpretación, porque no los interpreta a su gusto el médico, sino que la máquina es quien interpreta velocidades, valores de regurgitación para los problemas valvulares, necesitamos que sea casi perfecto, y esto es justamente eso, ¿no? Que evitar el problema de interpretación de un médico, que justamente es la parte más importante. La inteligencia artificial nos permite tener al gold estándar, que es el método, con la sumatoria de que la inteligencia artificial va a apoyar un diagnóstico perfecto. Qué bueno, ¿no? O sea, es la tecnología al servicio de la medicina. Qué bien, qué bueno. Entonces es mucho más exacto, claro, por todo esto, que una ecografía. Así es. Que es lo que... Así es, definitivamente. Bien. Doctor Rosales, ¿y en qué casos se indica la resonancia cardíaca? Excelente. Sí, es muy importante que todos sepamos que ante presentaciones de los pacientes en el consultorio con síntomas como el dolor precordial, el dolor de pecho que oprime, la falta de aire al correr o el dolor de pecho al correr, estos síntomas son los que nos hacen pensar en que las arterias que irrigan ese corazón tienen un grado de estenosis. Y entonces, ante estos síntomas, la perfusión miocárdica por resonancia nos daría la luz acerca de si la arteria que estamos sospechando tiene ese grado de severidad. Porque por el contrario, intervenir o hacer algunos tratamientos en arterias que no tienen isquemia, que sería en este caso el diagnóstico por resonancias, si no tuviesen isquemia,
lo único que aumentaría sería la mortalidad del paciente. Por eso la importancia. El tratamiento médico, para aquellos pacientes que no tienen isquemia, tiene un éxito del 80%. Con lo cual, quiere decir de que si solamente se debe intervenir a aquellos que la tengan, y por eso es que justamente ante síntomas como el dolor de pecho, la falta de aire o el dolor de pecho al correr, son los síntomas por los cuales se realiza la resonancia. Hay otras indicaciones para la resonancia, que sería lo que estuvimos conversando acerca de las enfermedades valvulares o las miocardiopatías, también otro tipo de indicación. Son enfermedades en las cuales también muchos de nuestros pacientes tienen dolor de pecho o también tienen falta de aire. Y no necesariamente todo lo que entra al resonador como un presuntivo de que tenga enfermedad coronaria termina siendo una enfermedad coronaria. A veces y como nos ha pasado acá, encontramos pacientes con enfermedades miocardiopatías que terminaron en trasplante cardíaco. Entonces, no necesariamente todo aquello que tiene estos mismos síntomas termina siendo una enfermedad coronaria, sino que terminan a veces con diagnósticos muy diversos y con tratamientos tan diversos como el trasplante cardíaco. Claro, sí. Claro. Y en su experiencia, doctor Rosales, ¿cuáles son los casos que más comunes, que más se presentan? Bueno, en la actualidad lo más frecuente es evidentemente la enfermedad coronaria. Evidentemente es lo que marca el motivo por el cual se solicita en el hospital, en el consultorio, por lo cual vienen nuestros pacientes. Creería yo que entre el 60-70% de las solicitudes de perfusión miocárdica por resonancia son justamente la enfermedad coronaria, o sea, saber o no si la arteria tiene una obstrucción severa. A partir de ahí ya comienzan a estar el 30% restante, en donde están las miocardiopatías, las miocarditis, que son los daños inflamatorios del corazón, las enfermedades valvulares y las enfermedades congénitas. Son ese 30% serían este grupo. ¿Sí? Es la menor parte. Es la menor parte. Quiere decir que los pacientes deberían hacerse este estudio a partir de qué edad, o siempre es indicado, visitan al cardiólogo y el cardiólogo lo indica, o alguien dice, ya, a mí me interesa saber cómo está mi corazón, yo me quiero hacer este estudio, y lo solicita, o cómo funciona. En la actualidad, muchos de las solicitudes de resonancia cardíaca ya son realizadas en los consultorios por nuestros colegas cardiólogos. También, y se da muy seguido, de que los pacientes tienen muchas dudas acerca del diagnóstico que tienen, cuál es la enfermedad con la cual tienen los diferentes síntomas, y ante probables diagnósticos diferenciales que le dicen al paciente, el paciente por su propia voluntad requiere justamente que se le dé un diagnóstico. Esta es la parte más importante, porque nosotros podemos aportar no solamente al médico cardiólogo, sino también al paciente, porque sé que nuestros pacientes a veces requieren justamente esa cuota de decir, esta es mi enfermedad y este es mi pronóstico. Muchas veces hay pacientes, como usted bien conoce, que necesitan ese pronóstico. El pronóstico de una enfermedad cardiovascular es casi tan importante como el pronóstico del cáncer. Aquel que tiene cáncer sabe que esta palabra es de vital importancia. En enfermedad cardiovascular, darle el pronóstico es de vital importancia, no solamente para ese hombre, sino para su marco familiar. Claro. Y además porque también al tener conocimiento puede prevenir o puede cambiar sus hábitos. Y de repente la enfermedad, cambiando los hábitos, también puede ir mejorando, ¿no? Así es. Bueno, doctor, nos vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos. ¿Sí? Gracias. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud
te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. A través de los 1500 AM y 105.1 FM. Cono Sur y en simultáneo por la televisión. Cable Bantel en el canal 350. Cable Evelyn Sat en el canal 4.11. Cable Megatel en el canal 25.6. Cable Sur en el canal 84. Cable Cifotel en el canal 36. Cable TV Milenio en el canal 41.7. Y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. Amigos y amigas de la radio, les tenemos una grata noticia. Santa Rosa Radio TV te lleva de peregrinación a los santuarios marianos. Visitaremos Lourdes, Garabandal, Medalla Milagrosa, Medjugorje y Vaticano. Visitaremos además 5 países: España, Francia, Italia, Suiza y Bosnia. Más de 17 ciudades europeas del 31 de octubre al 17 de noviembre del 2024. Informes e inscripciones a los WhatsApp 959-679-662 y 959-678-325. Quedan pocos cupos. Santa Rosa Radio TV, buenas nuevas en tu vida. Enséñame a decir sí. Sé parte de nuestra Cena Show por el 68 aniversario de Santa Rosa Radio Televisión. Este martes 15 de octubre, desde las 6:30 de la tarde, degusta de una exquisita cena bailable con su respectivo show artístico y mucho más. Acompáñanos a celebrar nuestro 68 aniversario institucional. Ah, y de paso, contribuyes con la primera emisora católica del Perú. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 959-679-662 o al 959-678-325. Nuestra patrona, Santa Rosa de Lima, bendiga tu generosidad. Santa Rosa Radio Televisión, buenas nuevas en tu vida. No te pierdas lo último de la información nacional, regional, internacional y deportiva en nuestro noticiero del mediodía y mantente atento a nuestros microinformativos cada hora, aquí en Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.
Bien, regresamos en Salud en Vivo y les recordamos, estamos con el doctor José Rosales, cardiólogo, especialista en cardioresonancia, y justamente en este mes del corazón conversamos sobre los grandes beneficios que tiene este procedimiento, este método. Y doctor Rosales, ¿este procedimiento duele? ¿Es nocivo para la salud? Bien, es una excelente pregunta. El estudio no duele. Es básicamente tener una vía periférica, o sea, lo que se le pone a cualquier paciente, tener una vía por la cual va a ingresar el gadolinio. Así que tolerar el procedimiento, y esto es muy importante, es un estudio para pacientes que no son claustrofóbicos. Pacientes que pueden tolerar un procedimiento que aproximadamente serán unos 45 a 60 minutos. Es un resonador, los resonadores generalmente ahora ya iluminados y tienen realmente una capacidad de contener al paciente en un área donde está ventilada, iluminada y sobre todo con todo un marco, porque esta es la parte más importante, de que no va a haber ni dolor, no va a haber riesgos y bueno, lo único que sí deben de recordar es que estos 45 a 60 minutos son de vital importancia para el estudio, ¿no? O sea, hacer de menos tiempo al procedimiento podríamos ocasionar de que alguna de las secuencias importantes terminaríamos en un error diagnóstico, y a veces justamente una de las grandes ventajas es que este método tiene tanta cantidad de software que después podemos aportarle que reducirlo en el tiempo ocasionaría de que algo que antes que hubiéramos querido ver no lo vamos a volver a procesar, y entonces abreviarlo sería equivocado, erróneo o incompleto, tal vez. Claro. No. La verdad que vale todos los amigos de Salud en Vivo tienen que saber que no es doloroso. Muy por el contrario, muchos pacientes salen realmente gratamente sorprendidos de que un solo estudio de 45 minutos ocasionó que un estudio de medicina nuclear que requiere 2 días de adquisición, 2 días, uno para adquirir el estudio cuando están haciendo el ejercicio con el contraste, que es un contraste radioactivo, el de medicina nuclear, y un segundo día para hacer el reposo, también con el contraste radioactivo, y son 48 horas versus un estudio que dura 45 minutos. Y el contraste que se utiliza, usted dijo que era uno de los más inofensivos, ¿es con yodo o no tiene yodo? Muy buena pregunta, sí. Se llama gadolinio y es un contraste que, a diferencia de los otros contrastes, como el contraste yodado, dañan el riñón, son contraste yodado. Y entonces, acá no solamente no emitimos radiación, sino que el contraste solamente va directo a la circulación, y en donde no debería de usarse el gadolinio serían aquellos pacientes que tienen un grado de disfunción renal, ¿no? O que están en diálisis. Ahí sí no se podría usar. La bondad de la resonancia y del equipo que tenemos actualmente es que podemos hacer estudios en pacientes con disfunción renal a los cuales ya no tendríamos por qué ponerle el contraste del gadolinio y hacer secuencias como las nuevas secuencias que tenemos, como Mapping T1 y Mapping T2, en donde ya no hace falta hacer gadolinio. Y sí, son una de las bondades de los cambios, de los avances que tenemos actualmente en resonancia. Excelente. Ya no hace falta el gadolinio para algunas cosas, algunas secuencias. Sí, para la perfusión, ahí sí tendría que ser con contraste. En el caso de los pacientes que sufren de claustrofobia, ¿no hay forma de sedarlos para hacer este procedimiento o sí se puede? Si algún paciente tiene algún grado de claustrofobia, que puede, o sea, generalmente se usa una sedación con anestesista, y el anestesista estando presente y nosotros junto al paciente, ¿sí?
Generalmente muchos pacientes han requerido esto y se pudo realizar su procedimiento. Incluso, como estábamos recién comentando, los niños, por ejemplo, ¿no? Claro. Uno dice, ¿cómo se puede hacer resonancia en niños? Y sin embargo, la resonancia en los niños ha demostrado tener un grado de certeza en la etiología de la cardiopatía congénita que otros métodos no lo han podido hacer porque no pueden evaluar válvulas. Nosotros evaluamos las válvulas que en la tomografía no se pueden evaluar. No hay forma de que se obtengan las velocidades, los grados de estenosis, las complicaciones, mientras que en resonancia el niño que tiene un grado de obstrucción en alguna de sus válvulas y tiene que ser operado, en resonancia se puede ver. Qué bueno. Doctor Rosales, y nos dijo recién que es isquemia, ¿no? Que es la obstrucción. ¿Qué es perfusión? Porque nos ha hablado de la perfusión miocárdica, pero ¿qué significa exactamente? Básicamente es enterarnos rápidamente si la circulación de las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón, es adecuada o no. Entonces, de esta manera, estas arterias que irrigan el corazón, que son el motivo por el cual muchos de nuestros seguidores del programa se estarán preguntando si el colesterol, si la diabetes, si lo que si el grado de obesidad lo ha afectado, si la Coca-Cola, si la cantidad de harinas que consume realmente han tapado sus arterias. Eso, llevado a conocer si sus arterias, a pesar de la aterosclerosis, la grasa, ¿no? ya presente, si eso realmente es lo que ocasiona sus síntomas, como el dolor de pecho o la falta de aire, solamente podría ser en resonancia, a través de la perfusión miocárdica por resonancia. Porque si no, también podríamos decirle al paciente de que, aunque tenga placas de colesterol, que también tiene que hacer su tratamiento para el colesterol, los dolores precordiales o los síntomas que tiene no son casualmente debido a estenosis de tipo severo. Y entonces el tratamiento médico, que significa poner a tiempo el medicamento para el colesterol, los medicamentos para la diabetes, los medicamentos para la obesidad, y el paciente deja de tener síntomas, sin haber hecho ninguna intervención. Sin necesidad, claro, de ir a una invasión, a una intervención invasiva. ¿Y cuál sería en todo caso la preparación para estos pacientes, no? Muy importante, la preparación de nuestros pacientes. El paciente viene en ayunas, el paciente no requiere dejar ningún tipo de medicamento, por ejemplo, el medicamento para la presión no lo tiene que dejar, el medicamento para el colesterol tampoco. Todos los medicamentos que toma en el día a día no son dejados de lado, excepto cuando utiliza medicamentos para la diabetes. Ese sí, se le descontinúa a unas 48 horas y luego el estudio, y terminado esto, vuelve a retomarlo. Pero sí, tiene que estar en ayunas y es la preparación más importante, porque las vías, o sea, ponerle la vía periférica, que lo hacen nuestras enfermeras, es acá y al retirarse del estudio se retira y simplemente tiene que es como una pequeña bandita y nada más. O sea, se retira a su casa caminando, sonriendo. Claro, no tiene ningún... Y tampoco es doloroso, entonces. No es doloroso. No tiene ningún... No es doloroso. Tiene la ventaja de tener sobre todo este marco institucional, de poder resolver a tiempo si existiera una complicación. Excelente. ¿Y se han encontrado pacientes que sean alérgicos al gadolínio o a la adenosina también utilizan, ¿no? Hay adenosina, hay reacciones a la adenosina y hay reacciones al gadolínio. Estas están rondando entre el 0.2 a 0.5%. Pero para mayor seguridad de nuestros amigos de Salud en Vivo, tienen que saber que nosotros realmente no hemos tenido complicaciones, pero algún paciente que pudo haber presentado algún tipo de alergia al gadolínio, que es muy raro, pero al existir, simple y llanamente el estudio se suspende,
¿no? Se evalúa al paciente y se lo vuelve a preparar con otro tipo de medicamentos, con medicamentos corticoides, medicamentos antihistamínicos, y se completa la prueba. No hay por qué asustarse o suspender la indicación, a no ser que por unos breves días, hasta que haya tomado la premedicación. A veces nadie sabe acerca de esto, ¿no? Pero lo importante es muy poco frecuente. Es muy poco frecuente. Es 0.2%. Sí. Es muy poco. ¿Y qué siente el paciente durante la resonancia? Bien, esto es muy importante. Los pacientes, estando en un resonador, están con una antena que es una antena plástica encima del pecho, y están en un tubo, que es básicamente el resonador. Este tubo, que es un imán, básicamente, para que se pueda comprender en dónde están, emite pulso de radiofrecuencia. La radiofrecuencia no es radiación, sino que es sonido. Claro. La emisión de sonido es la que hace que los átomos de hidrógeno del paciente puedan movilizarse, y esto es captado por el imán. Por eso esta es la gran ventaja del método. No emitimos radiación, por tanto emitimos sonidos. O sea que la persona que está haciéndose el estudio, lo único que siente es que el resonador emite unos sonidos. Esa es la radiofrecuencia. Claro. Y por eso es que justamente este método es tan inocuo. Claro. Porque a través del sonido hacemos imágenes. Como antiguamente, ¿no? Se hablaba por radio. Claro, esa era la famosa radiofrecuencia. La radiofrecuencia que por a tantos años, ¿no? Doctor, ¿qué beneficios tiene para el paciente este método? Es muy importante. Los pacientes, primero y principal, queremos evitar que llegue el infarto. Claro. Este método diagnóstico, esta institución, tiene por pilar básico el evitar el infarto. No debemos de llegar al infarto. El infarto es el fracaso de la cardiología. El total fracaso de todo un sistema de salud es el infarto. ¿Qué es lo que nuestros compatriotas que nos están viendo desean saber? Que eso se llama prevención y que nosotros podemos evitar el infarto, porque al detectarlo a tiempo podemos hacer que pueda ser intervenido y nunca enterarse jamás, nunca sufrir un infarto y ser intervenido a tiempo. ¿Qué es lo que ocasionamos al no hacer este método? Que se mueran los congresistas, que se muera el público en general, en un sistema por culpa de no hacer un método a tiempo. Los futbolistas, el chico que falleció hace poquito por muerte súbita, ¿no? Médicos han fallecido por no saber si tenían enfermedad coronaria. Bueno, muchos médicos los médicos dicen que los médicos son los peores pacientes. Sí, así es. Nunca se quieren atender. Mira, pero qué importante, ¿no? La semana pasada estuvimos conversando sobre el tema del deporte, ¿no? De lo importante que es prevenir. Y tal vez un estudio como este, claro, indicado por un cardiólogo, podría prevenir tantas muertes súbitas, ¿no? Sobre todo en estos deportistas que tienen tanta exigencia, ¿no? Tal vez. Y bueno, doctor Rosales, ¿y qué diferencia existe entre la resonancia cardíaca y las tomografías cardíacas, ¿no? Bien, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos varios tipos de pacientes en los cuales los estudios deben de ser indicados. Por ejemplo, los pacientes que no tienen dolor de pecho, que no tienen falta de aire, pero que sin embargo deberían de reestratificar el riesgo de infarto en el consultorio, sí deberían de ir a una tomografía cardíaca como el score calcio. Hablo de pacientes generalmente de riesgo bajo o moderado. No pacientes que tengan más de 70 años, que sean hipertensos, que sean diabéticos, que sean obesos, en los cuales esto es obviamente algo que es mucho mejor al asintomático
es preferible ya el angiotem, que ve las arterias coronarias. En los pacientes, por ejemplo, de bajo riesgo con dolor de pecho, esta vez ya tienen síntomas, el dolor de pecho, la falta de aire, el dolor de pecho al esfuerzo. Ese tipo de pacientes con la tomografía cardíaca y la angiografía de arterias coronarias por tomografía, sabríamos si tiene enfermedad coronaria o no tiene enfermedad coronaria con un grado de certeza del 90-95%, bueno. Es muy alto. Claro. ¿En dónde es que el método no va o no iría? En aquellos pacientes que ya tienen un stent, aquellos pacientes con un infarto previo, aquellos pacientes que sabemos que además del dolor de pecho hay una sumatoria de factores de riesgo, entonces ya no es un paciente de bajo riesgo, sino un paciente de moderado a alto riesgo. Y entonces ya sabemos que además del stent que tiene, es fumador, es diabético, hipertenso, ha tenido un infarto previo, y entonces toda esa sumatoria lo hace de alto riesgo y son los estudios funcionales, como la perfusión miocárdica por resonancia, en donde si hay enfermedad coronaria severa, es blanco o negro. Entonces, solamente en esos casos se interviene. Y aquellos que no la tengan, que no tengan la isquemia, y van mucho mejor con el tratamiento médico. Intervenir a un paciente con estenosis moderadas que no tengan isquemia ocasionaría la colocación de stents en pacientes que no lo requieren y una enfermedad sobreagregada y con un predictor de mal pronóstico, porque más adelante va mejor el tratamiento médico que el invasivo. Entonces, claro, no tendría sentido. Entonces, digamos que el score calcio es para pacientes asintomáticos que quieren ver, no sé, cómo están sus arterias, si están calcificadas o no, y eso sería más o menos hasta qué edad, o hasta que tenga un síntoma. En realidad es desde cuándo sospecharlo, que es la parte más importante. Exacto. ¿Desde cuándo sospecharlo? Bueno, nosotros actualmente, como usted bien sabe, y ustedes amigos de Salud en Vivo, tenemos una epidemia de pacientes de edad muy joven que tienen infartos, y está demostrado que desde los 35 años en adelante, aún sin síntomas, ya la estratificación para saber si es que son pacientes que van a requerir mayores estudios o tratamientos, se debe sospechar desde los 35 años en adelante. 35. Sí, por eso. Hay incluso, como comentábamos recién, pacientes de muy corta edad, estamos hablando de 39 años, 38 años, 37 años, y con infartos, no solamente porque lo veamos en un congresista de avanzada edad, sino porque también las personas jóvenes sufren del mismo infarto, y este tipo de métodos podría tranquilamente reestratificar ese riesgo y hacer que los estudios puedan realizarse a tiempo antes de que ese joven comience a tener síntomas. Ya. Bien, claro, clarísimo. Y más ahora con, bueno, tanto el trabajo en computadora, que trabajos a veces en casa, que son de estar mucho sentado y sin hacer ejercicio. Entonces yo me imagino que ante el estrés también que se vive, debe ser mucho más propensos a tener un infarto y silencioso, ¿no? Entonces aquí lo que se vería es eso. Así es. Nosotros no esperamos a que el paciente se infarte. Con este método nosotros ya sabemos si tiene que intervenirse o no, y al saberlo, el paciente nunca va a tenerlo, nunca va a tener que dejar de trabajar, nunca va a tener que dejar a su familia, porque lamentablemente para nosotros, amigos, el infarto ocasiona que esa persona tal vez no llegue al cateterismo y no llegue al stent. A veces con el mismo infarto fallecen antes de que puedan ser intervenidos. Así que el infarto es tardío, es muy... y a veces es una suerte el que llega, realmente, no es una ruleta. Así es. En el caso de pacientes, usted nos explicaba de pacientes ya con síntomas, ya no tendría sentido el score calcio, tendrían que pasar ya sea al angiograma o a la parte funcional a través de la resonancia. Así es. No, es importante para que les quede bien claro.
Y bueno, y ustedes también puedan pedirle a sus médicos que los orienten con estos procedimientos, que a veces los pacientes o los mismos médicos piensan que son muy costosos y realmente no son tan costosos como se cree, ¿no? Y también centros como el nuestro tenemos también una diferencia con tarifas sociales y de ayuda que podríamos, a los que pueden acceder todos, ¿no? Entonces, bueno, son muchos los beneficios que tiene la resonancia, como el doctor Rosales nos ha estado explicando. Se pueden detectar y prevenir sobre todo el infarto, ¿no? Así es que, bueno, los invitamos a que llamen a las líneas de Clínica del Inca al 9946-26060, soliciten una cita médica en donde el doctor los pueda orientar y los pueda guiar de la mejor forma. Si requiere de un estudio, hacérselo a tiempo. ¿Para qué esperar allá no poder hacérselo, no, doctor? No, así es. No tendría sentido. Y siempre nuestros amigos deben de saber de que el valor del procedimiento de perfusión miocárdica por resonancia es menor que el costo en una unidad de cuidados intensivos de cualquier clínica, que busquen el precio de la evaluación de solamente 24 horas en unidad de cuidados intensivos por un infarto, y se darán cuenta de que el día que se han hecho un estudio de resonancia, cuando comparen, verán que es menor al 50% de aquello que les tuvo que ocurrir en esa unidad de cuidados intensivos. Así que... Y ni hablar el costo de un stent, ¿no? Sin stent. No, estamos hablando de que sin stent. Estamos hablando de sin stent. Solamente cama de unidad de cuidados intensivos. Sí, la verdad que sí. Cama de cuidados intensivos. Bueno, le agradezco muchísimo. No, la gracias, verdad que nos ha brindado una información muy importante y bueno, a cuidar el corazón, ¿no? Esto una jalada de orejas para todos, para que nos cuidemos el corazón, tengamos en cuenta nuestro órgano más importante. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, por este tiempo. Y bueno, que tengan muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Salud en Vivo. Será hasta la semana que viene. Gracias. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana